970 Universal. Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Bueno, y no debe haber nada más lindo que un estreno, ¿no? Sí, Nada más. Pero además, cuando estamos todos tranquilos, menos ella, que está con unos nervios, porque está, claro, es la primera vez. Y sacate los nervios, te damos la bienvenida, Sinara. Sinara García. Sinara García. Yo tengo la tentación, ya me lo dijo Rega en la tanda. Le di la idea. Sinara, ¿por qué? Bueno, Sinara con C. Con C, Y. Sí. Maravilla. Hay que preguntarle a la mamá, que buscaba un nombre específico, así como distinto, para marcar ahí. Maravilla. ¿Dónde lo buscó? Esa es la idea. Bueno, estuvo medio en contacto con gente vinculada a la ciencia, porque resulta que es el nombre científico de una planta. Te dije, Mirá. te dije que era eso científica, quería Andrés. saber. Sí. Bien. Así que bueno, viene por ahí. Tenía una compañera de facultad llamada Ciara, por el estilo también. Ciara, Cerca, sí. está No me cerca. acuerdo de Ciara. ¿Y te dicen, tiene algún sobrenombre? ¿Algún...? Sí, tengo varios. Puede ser Cini. Cini, Sí. a mí me sonó Cini. Bueno, Cini, contanos un poco, te estás estrenando con un informe contundente de algo que está como en la sombra, como el día de hoy, algo que ves detrás de la niebla. Todo el mundo sabe que está. Que crece. Y que crece y que cambia de lugares físicos a lugares electrónicos y que abarca todas las edades y que es un fenómeno tremendo, pero parece que nadie le hinca el diente. ¿Es un poco eso lo que vas a presentar? Exacto. Bueno, buenos días a todos ustedes y a la audiencia de Punto de Encuentro. El informe que traemos para el día de hoy es justamente sobre la ludopatía en Uruguay. Esta adicción que, como bien decían, que de alguna manera se oculta y crece en la oscuridad, porque, bueno, de alguna forma está como tapado, ¿no? O sea, está presente, pero no se le da mucha trascendencia. Justamente queríamos comentar que el último informe a nivel nacional sobre esta adicción se hizo en 2019 y da como resultado que hay más de 35.000 ludópatas en Uruguay. Estos números son prepandemia, es decir, no se ha actualizado porque, bueno, implica un gran esfuerzo. Estás dejando entrever que la pandemia seguramente Ahondó el agregó algún numerito más. Exacto. Si vamos a nivel de porcentajes, estamos hablando del 1,3% de la población. Sin embargo, al consultar a especialistas en la materia, nos dicen que, bueno, se estaría viendo un coletazo de lo que es la pandemia, ¿no? Porque obviamente estuvieron los casinos cerrados, hubo cierto límite en eso, pero bueno, ahora se están retomando las consultas en la clínica del Hospital de Clínicas, que es especialista y hace monitoreo hace 12 años del tema, y bueno, se está viendo que hay un aumento en un promedio de 100 consultas entre consultas informativas y terapéuticas. Sí, obviamente hacen una proyección anual de los números, pero bueno, en los últimos 5 meses se vio ese aumento. Y Sinara, cuando hablas de 35.000 ludópatas en el Uruguay, hablas de las personas que están prácticamente perdidas en el juego, pero hay otras miles que están muy cerca de eso. Exacto, incluso, bueno, Oscar Cole, que es especialista en ludopatía, que, bueno, consultamos con él para armar este informe, nos hacía una distinción de quiénes son los jugadores problemáticos y los jugadores compulsivos. Los problemáticos son personas que, bueno, empiezan a tener, llegan a fin de mes, tratan de, rescatar algún tipo de dinero en estos juegos, y después están los jugadores compulsivos que, bueno, ahí se desata lo que es el frenesí, el impulso por seguir jugando y recuperar, y se pierden y se empieza a fijar ese grupo de jugadores. Esa es la distinción que hace, incluso. Detallar eso, que bueno, los perfiles han cambiado incluso en lo que es pospandemia. Antes se asociaba que el jugador compulsivo era un hombre aproximadamente de 40 años y hoy en día vemos, incluso por la aparición de las nuevas tecnologías, que son personas mayores, adultos mayores aproximadamente de 70 años. Mujeres y también jóvenes de 18 años, incluso algún menor, recalcaba Cole. O sea que este problema es transversal a clases sociales, edades, sexo, todo. Realmente es algo que es generalizado para el Uruguay. Exactamente. Lo vamos a hablar más adelante sobre lo que es el juego Tú le online. pusiste un nombre ahí, un adjetivo, hablaste de un frenesí. ¿Es una enfermedad o es un frenesí? ¿Cómo se caracteriza esto? Bueno, en realidad puede estar asociado, es una enfermedad, pero bueno, se lo compara más con una adicción, porque vos no podés parar de jugar. Más adelante vamos a compartir un testimonio de un ex jugador ya recuperado, de lo que te puede llegar a llevar a ser
por esa necesidad de jugar y querer ganar. Lo que vamos a compartir ahora es un audio de justamente Oscar Coll, especialista en ludopatía, que nos explicaba un poco sobre el monitoreo y sobre los perfiles de jugadores. Cada vez es mayor, pero el juego problemático es un concepto epidemiológico que da muy alto y que es un índice de que la enfermedad, al dar tan alto, está diciendo que en los próximos tiempos va a seguir aumentando la ludopatía. O sea que vemos un aumento de la ludopatía y un cambio muy grande en las edades. Antes eran sobre todo hombres y cercanos a los 40 años, ahora es en todas las edades, hay un pico grande en adultos mayores, personas ya pasando los 70 años y más, y por otro lado, con los juegos online, la gente más joven, 18, 19, inclusive algún menor también está jugando vía online, ¿no? Y vemos también un cambio grande en todo lo que son los juegos, predominar todo lo que los juegos de paño, los juegos de cartas de antiguo, ya se ven cada vez menos y se ve un predominio de todos los juegos en forma digital. Uno supone que en los 2 años de emergencia sanitaria con bajísima movilidad y con, aparte, bueno, con autoaislamiento durante muchos meses en Uruguay, se debe haber potenciado el juego online, ¿no? Porque la gente no podía ir de manera presencial a los casinos. Exacto. Eso es justamente lo que mencionaba Coll, que bueno, se está dando una nueva modalidad, que bueno, los juegos de paño, que era lo que más llamaba en su momento, ahora se están dejando de lado y está volcando más a lo que es el juego a través de, bueno, celular, de dispositivos. Bueno, incluso para hacer mención, para que vean la magnitud del problema, el estudio... la Universidad de la República hizo un estudio en 2020 sobre suicidios en Uruguay y hablaba que, bueno, aproximadamente al año se registran 700 suicidios. Que, bueno, Coll de alguna forma hablaba que de ese porcentaje, el 3%, la causa era ludopatía. Entonces, bueno, hablábamos un poco y haciendo énfasis en que la ludopatía es justamente una de las enfermedades o las adicciones que genera mayor potencialidad suicida, ¿no? Es importante lo que está señalando sobre la potencialidad, o sea, de todas las adicciones es la más compleja por este potencial suicidio y porque además no tiene cura. No tiene cura, es algo que, bueno, vos lo podés ir de alguna manera controlando, conviviendo con ella, pero no es algo que va a desaparecer. Por eso te pregunté lo de la enfermedad, porque la adicción es una enfermedad que no tiene cura, simplemente se detiene, por eso hay una persona recuperada, que tú la tenés entrevistada, pero eso vuelve, y obviamente el porcentaje de suicidios es cuando te jugás lo que no te puedes jugar, ¿no? Cómo se vuelve cuando sale el sol después de esa historia. Bueno, incluso hablábamos con Fernando, que es vocero de Jugadores Anónimos, que también compartió su testimonio con nosotros. Él nos explicaba que a la línea de vida de Jugadores Anónimos se registran aproximadamente 2 llamadas por día. Eso hace como un muestreo de los últimos 6 meses y hay un repunte en el último trimestre del año habitualmente, que es noviembre, diciembre, enero, que se suelen registrar más llamadas. ¿A qué es capaz, a cuánto es capaz de llegar un jugador compulsivo, un ludópata, con respecto a todo lo que ha construido en su vida? Bueno, para eso vamos a compartir el audio de Fernando, que ya como mencionábamos es exjugador y actualmente está recuperado. Empecé jugando cuando tenía aproximadamente 5 o 6 años. Lo que jugaba mi madre, le robaba algunas monedas y jugaba a la par de ella, ¿no? Y después, con 17 años, entré por primera vez a un casino. A partir de ahí ya prácticamente no salí más hasta los 31 años. Distintas experiencias y malas, 99%, a la familia, o sea, a mi familia, a mis hijos, a las personas que me rodeaban, mi madre, mis hermanos, mi mujer. Por decirte algo, comentarte algo, en los últimos tiempos, en mi casa, a mis hijos, para que pudieran almorzar, desayunar, merendar y cenar, lo tenía que llevar a la casa de mi hermana para que le dieran las 4 comidas, porque yo trabajaba y la plata que recaudaba me la jugaba todos los días. Por supuesto que no se pagaba ni la luz, ni el agua, ni teléfono, era todo lo que generaba, era todo para el juego. Vivía por y para el juego. Para hacérmelo entender, hubieron un montón de situaciones, montones de gente que me rodeaba y que me quería,
bueno, hasta que llegó un día, me llevaron, mi ex mujer me llevó engañado a un asistente social, me dio el teléfono de la comunidad y yo lo tuve durante 4 días más al teléfono en el bolsillo y seguí jugando esos 4 días, ¿no? Hasta que llegó ese 4 de julio, me había ido a jugar a las 9 de la mañana y volví a las 7 de la tarde a mi casa, caminando, sin plata, sin nada, y bueno, me dijo, bueno, o vamos a los grupos o te vas de casa, y bueno, fue en ese momento, digamos, por darle una fecha, que hice clic y bueno, y accedí, venía de los grupos y bueno, y a partir de ahí, todo el camino que he seguido hasta el día de hoy, ¿no? Qué desastre, imponente lo que dice. La verdad que el testimonio te moviliza porque creo que perdés como la conciencia de lo que estás haciendo en un O sea, punto, que tenga ¿no? que llevar a los hijos a la casa de la hermana para que tengan las 4 comidas aseguradas, cuando en realidad tenía el dinero para darle de comer a los hijos, Claro. ¿no? Pero lo volcaba en otro lado, es increíble. A mí la frase de que vivía por y para el juego me parece muy dura. Que es un Y poco la frase que acompaña a todas las adicciones, ¿no? Ujú. Hablando sobre la realidad, bueno, hablando con Oscar Cole, el especialista en ludopatía, nos decía que bueno, en Uruguay hay una fuerte cultura del juego y que eso se ve, bueno, a raíz de las fuertes oleadas migratorias que tuvo el país y bueno, que de alguna manera forjaron nuestra identidad, ¿no? Y hablando un poco fuera del aire, el 60% de los uruguayos en una semana está jugando. Entonces digo, es como algo muy naturalizado ya, no se lo cuestiona. Y hablábamos un poco también de lo que es la triple negación. Es un concepto que, hablando con Cole, nos decía que se niega desde la parte del jugador y la familia, porque suele ser bastante humillante reconocer esa adicción. También hay una negación por parte del espectro político, porque bueno, él asume que no deben tener demasiada información y bueno, por eso se lo suele minimizar de alguna manera, y los empresarios que bueno, minimizan también la problemática. Porque todos juegan. Exacto. Bueno, de alguna manera hacía énfasis en eso, ¿no? Cómo asumimos que eso existe, pero bueno, no le damos la importancia que merece realmente. Seguimos pensando que es un juego y no una enfermedad. Bien, vamos a escuchar ahora el audio de Cole que hablaba sobre esta problemática. Es una adicción que se oculta, se oculta y crece en la oscuridad, porque hay triple negación del paciente y su familia, que como hay un gran estigma del timbero, que es muy humillante, muy degradante, y el propio paciente lo oculta, y mismo la familia cuando explota también lo oculta. Después los empresarios minimizan y en el fondo ocultan también, por medio de la casa de juego, ¿no? De apuestas. Y después la clase política como que ve un tema menor, capaz que no están informados del todo, falta información, pero bueno, lo cierto es que se ve como una enfermedad mínima, menor, y va creciendo en la oscuridad y de forma invisible, pero va creciendo. Bien, bueno, comentando un poco al respecto, bueno, ya nos quedan los últimos minutos, lo que queríamos hacer énfasis en esto de la importancia que le da la política al tema, ¿no? Actualmente se está discutiendo en senadores, en la Comisión de Hacienda, el proyecto de ley que habla de la regulación del juego online, que de alguna forma pretende regularizar los juegos ilegales y cortar con la competencia desleal, porque, bueno, existen los juegos ilegales en nuestro país, se está tratando de controlar, pero bueno, se está discutiendo al respecto. Discutiendo cómo se controlaría. Exacto. Ah. Porque, bueno, al momento el único juego habilitado de apuestas deportivas es Supermatch, y bueno, después los que puedan... El otro día en el aparecer... Parque Central apareció un cartel de una empresa internacional y, bueno, se generó una denuncia, ¿no? Justamente por eso, porque en el Parque Central se promocionaba un juego que está prohibido en Uruguay. Bueno, Claro. hablamos con el senador Jorge Gandini, que está dentro de la comisión, y él hacía una mención sobre eso, de que, bueno, en Uruguay está prohibido y sin embargo se logra hacer publicidad, se logra jugar, y bueno, la idea es atacar eso y dar lucha a esa batalla tecnológica que existe actualmente. Hasta hace poco tiempo había grandes equipos de Europa con el sponsor Con en el el pecho de su sponsor, camiseta sí. de sitios de Literal. apuestas internacionales, ¿no? Él menciona incluso que... Real Madrid tuvo Sí. uno. Sí, sí, y sí. varios. Uno puede mirar televisión cable, los programas deportivos en las tandas salen Oh. todos. Todo el tiempo. Bueno, ¿Y ESPN viste lo que es? hay
cuadros uruguayos que, bueno, han tenido sponsoreo de ese tipo y no se supone que no se puede y sin embargo se hace. Y Sinara, ¿hay alguna especie de autocrítica por parte del sistema político con respecto a haber naturalizado este tema y no darle la prioridad necesaria? Exacto, estuvimos conversando con el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que él mencionaba que el año pasado se recibió un proyecto para concretar una comisión asesora honoraria sobre el juego responsable y bueno, no tuvo mucha trascendencia, así que vamos a escucharlo. Hago mea culpa también porque en algún momento nosotros tratamos de hacernos cargo, la pandemia ahí también. No es que uno justifique con la pandemia todo, pero existían otras urgencias que dejaron que ese proyecto quedara allí, medio encajonado, y reitero, creo que no se puede encarar estos otros proyectos también del Senado sin abordar simultáneamente este otro gran tema, que estamos en falta, el Parlamento está en falta. Para cerrar, Sinara, estaría bueno compartir con la audiencia la manera en la que los casinos uruguayos se enfrentan a la ludopatía, ¿no? ¿Cómo los casinos encaran la ludopatía, ese problema que tienen sus clientes o algunos de sus clientes? Bueno, actualmente la única herramienta, más allá de las campañas de concientización que se realizan, es la autoexclusión, que eso es solicitado por el jugador compulsivo, de que, bueno, se le impida la entrada, porque si vamos desde el punto de vista de las empresas públicas, no tienen la potestad legal para echar a una persona. Los privados podrían ampararse en el derecho de admisión, de retirar a una persona del establecimiento, pero la herramienta real que existe al día de hoy es la autoexclusión y eso lo solicita la persona adicta. O sea, eso va de la mano con el proyecto de la adicción, que es algo como en el momento que estás lúcido, firmás tu no ingreso al casino. No me dejen entrar, por favor. No me dejen entrar porque soy un enfermo. Es un poco eso. Ah, qué fuerte, ¿no? Pedir que no te dejen entrar, pero ir igual. No, pedir que no te dejen entrar a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana parecer como un loco. Dale, no me des bola lo que te dije, claro. A ese nivel. A ese nivel. Bueno, que aparecen con un gorro, se ponen otra cosa. No, porque una cosa es que tu familia vaya a pedir al casino que no te dejen entrar, pero pedir vos y concurrir igual es lo que hace Mariano, viene con un gorro acá y de tarde lo ven después sacando pasaje para irse del país. Es espantoso. Y de mañana se disfraza y dice, déjenme entrar, no puedo con la abstinencia de la radio. Bueno, un placer haber tenido una planta en el estudio hablando de ludopatía. ¿Cómo te sentiste? No, bárbaro, muchísimas gracias compañeros por esta oportunidad, por compartir este informe. Va a quedar colocado en la página web de la radio, así que quienes lo quieran leer y profundizar mucho más, hay mucha información ahí que vale la pena ver y compartir. Así que muchísimas gracias. Recuerden este nombre. Sinara. Sinara, gracias. Cini. Mariano, ya que estamos, que meta el chivo, ¿no? Sinara tiene un programa aquí en Universal, así que mete el chivo. Exacto. Estamos los sábados a las 13 horas haciendo Nadie se atreve, que es un programa de enfoque cultural, así que si quieren están invitados a escuchar. Pero venimos, el sábado venimos los 4. Bueno, vengan, vamos a tener a Gustavo Bouzas, que es actor, director teatral, vamos a tener un contacto con México para, conocer un poco más de la cultura mexicana y también vamos a estar compartiendo los detalles de la obra Cielo a Ciegas. Bien ahí, se acuerda a veces de toda pasa, la agenda del sábado. Se conoce en el medio del primer informe acá en Punto de Encuentro. Hay que dejarlo todo en la ¿Te cancha. sentiste bien? Bárbaro, así que voy a volver. Eso es lo más importante. Bueno, 10:02 con Sinara, se va a Punto de Encuentro. Volvemos el martes. Me llevan el auto. ¿El lunes el programa? Sintonicen igual, que están las mejores entrevistas. ¿Y el lunes cómo hago? Yo me levanto a las 6 menos cuarto y digo, ¿qué hago? Abstinencia de radiópata tenés. Dale.